Así que hoy las lecturas, mis hermanos, recuerda que estamos el día jueves 21 de enero, estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura, mis hermanos, seguimos con la carta a los Hebreos. Hoy está tomado capítulo 7, es versículos del 25, capítulo 7, perdón, versículos 25 y después del 8 y versículo 6. La palabra de Dios dice así: hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construido por el Señor y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios. El Santo Evangelio, hermanos, hoy en esta mañana está tomado del libro de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así el Evangelio en esta mañana. En aquel tiempo, Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, desde la lectura de Hebreos, San Pablo comienza a hablarnos del ministerio de Cristo. San Pablo comienza a hablarnos para que nosotros podamos entender lo que Dios quiso hacer por medio de Jesucristo. Nos habla del sacerdocio de Jesús, nos habla de ese sacerdocio perfecto. Nos dice claramente la palabra de Dios. Él está hablando de Jesús.
Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo. Aquí la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, la divinidad de Jesús. Jesús vino a ofrecerse Él como víctima. Jesús vino a ofrecerse Él como ese sacrificio perfecto, ese sacrificio eterno hacia nuestro Señor. San Pablo nos muestra claramente lo que tenían que hacer los sumos sacerdotes. Primeramente, ellos tenían que purificarse. Primeramente, ellos tenían que ofrecer el sacrificio por sus propios pecados, porque la naturaleza humana es pecadora. Entonces, el sacerdote primero, mis hermanos, muestra la palabra de Dios, tenía que purificarse él mismo. Después de purificarse, después de ofrecer sacrificio por sus propios pecados, después lo tenía que hacer por el pueblo. Y de esa forma, mis hermanos, es como se elevaba, como se ofrecía todos aquellos pecados del pueblo hacia nuestro Señor. Pero cuando Jesús vino, mis hermanos, nos muestra la palabra de Dios. Jesús vino a ofrecerse, te repito, pero él no necesitaba purificación, él no necesitaba ofrecer nada más que su cuerpo, más que su sangre y más que todo el amor que él nos tuvo, mis hermanos. Es lo principal, dice San Pablo, de todo el discurso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera construida por el Señor y no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo, te repito, que dar todo para salvación nuestra. Jesús fue el Cordero, es el Cordero inmolado, es el Cordero que se ofreció como sacrificio por ti y por mí. Cuando nosotros vemos, perdón, cuando nosotros vemos hoy, hermanos, en el Santo Evangelio de esta mañana, nos habla de la fama, de la popularidad que ya Jesús había conseguido gracias a sus discursos, gracias a la forma en que él predicaba el reino de Dios, gracias a la autoridad que Jesús tenía sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre todo hombre, mis hermanos. San Marcos nos relata, dice así la palabra de Dios, en aquel tiempo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo sigue una gran muchedumbre de Galilea. Aquella muchedumbre comienza a seguir a Jesús, aquella gente comienza a querer apegarse a Jesús, a querer buscar a Jesús, a querer seguir a Jesús. Pero ojo con esto, mis hermanos, tenemos que entender aquí claramente esto. Toda aquella gente busca a Jesús, sigue a Jesús, pero porque saben, conocen que Jesús tiene algo que darles a ellos. Pero el problema aquí que vemos, hermanos, es que la gente no tenía para darle nada a Jesús. Aquella gente, aquella muchedumbre que nos muestra la palabra de Dios, es gente que solo quería recibir, que solo buscaba. Los enfermos querían sanación, los oprimidos querían liberación, los que tenían espíritus inmundos querían quedar libres. Todo esto está bien. Es por eso que nosotros debemos de buscar a Jesús, porque solo en Él encontramos la vida.
Pero hoy en esta mañana sería importante, mis hermanos, que recapacitemos, que meditemos un momento y nos demos cuenta verdaderamente cuál es mi deseo de buscar a Jesús. ¿Qué es lo que yo busco verdaderamente, mis hermanos, al querer encontrarme con Jesús? Yo te repito, tal vez en este momento, hermano mío, tú estés pasando por una enfermedad, estés con una situación difícil, estés en un momento complicado de tu vida y te surge a ti un deseo de buscar a Jesús. Excelente, mis hermanos, búscalo, que yo sé que Él se dejará encontrar. Y el Señor puede sanarte, lo creemos firmemente, mis hermanos. El Señor puede liberarte, el Señor puede darte esa vida, sí, excelente, todo está bien. Pero aquí el punto, mis hermanos, es de que no nos quedemos solamente en buscar a Jesús para ver qué nos da. Jesús no quiere solamente darnos una solución pasajera, no solamente quiere sanarnos, no solamente quiere resolver nuestro problema, no. Lo que el Señor quiere, lo que el Señor busca verdaderamente, mis hermanos, es que nosotros al buscarlo en medio de nuestra necesidad, si la necesidad nos hace buscar a Jesús, te repito, mi hermano, gloria a Dios. Pero que cuando tú, por medio de ese dolor, por medio de esa necesidad, por medio de la situación que estás viviendo, buscas a Jesús, tal vez porque es tu última opción, hermano, seamos sinceros. Pero al final de cuentas, esa situación te lleva a buscar a Jesús. Sí, cuando tú lo encuentras, te repito, Él te dará lo que tú necesitas, sanación, liberación, lo que tú necesites. Pero no te quedes ahí, hermano. No te quedes solamente en haber conseguido lo que necesitabas y corres. No. Tenemos que buscar a Jesús verdaderamente, mis hermanos, para quedarnos con Él, para vivir con Él, para adoptar el tipo de vida que Jesús nos ofrece cuando le hemos conocido. ¿Cuál es el tipo de vida que el Señor nos ofrece, mis hermanos? Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de nuestras actitudes, un cambio de ver la vida de otra forma, un cambio en entender que cuando yo busco a Jesús, te repito, Él cambiará en mí todo mi ser. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Darnos la posibilidad de que nuestros ojos espiritualmente hablando se abran, de que comencemos ahora, después de haber recibido la sanación, después de haberme encontrado con Jesús, de que ahora yo me dé cuenta de la importancia que es el pecar, el ofender a Dios, el fallarle a Dios. Antes de conocer a Jesús, hermanos, tal vez no nos importaba pecar o vivir en el pecado, quedarnos en el pecado. El encontrarnos con Jesús, te repito, es una nueva vida. Dice San Marcos, al enterarse, está hablando de la gente, al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Fíjate cómo aquí, hermano, perdón, cómo aquí entendemos cómo Jesús, cómo San Marco nos muestra la enseñanza que Jesús nos da. Jesús quiso retirarse de aquella muchedumbre porque la gente se le encimaba, se le aventaba para tocarlo. Aquí vemos la desesperación de la gente. Aquí vemos a aquella gente que solamente quiere, te repito, hermano, una solución rápida, una solución inmediata, una solución
en la que yo quiero, en la que yo necesito que mi necesidad sea resolvida hoy, que mi problema sea resuelto hoy, en este día, en este momento. Pero dejamos de ver lo que Jesús verdaderamente nos ofrece. Recuerda la lectura de ayer, de estos días, mis hermanos, cuando Jesús, la palabra del Evangelio nos hablaba, cuando Jesús se presentaba y en ese lugar, en las sinagogas, había fariseos. Los fariseos solamente estaban viendo, esperando el momento en que Jesús fallara en algo para atacarlo, para dañarlo, para ofenderlo, para demeritar lo que Jesús hacía. Hoy la palabra de Dios nos muestra lo mismo, solamente que ahora no nos muestra a los fariseos, nos muestra gente común y corriente como tú y yo, hermano. Gente sencilla, gente que tiene necesidades, gente que tiene enfermedades, gente que tiene problemas. Y te repito, cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy en problemas, yo quiero mi sanación rápido. Quiero rápido la solución a lo que estoy pasando. Pero no nos detenemos, hermanos, a ver, a pensar, a meditar. Esta enfermedad, este problema, esta situación difícil en el matrimonio, estoy poniendo ejemplos, ¿a dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar este problema difícil que tengo con mi hijo? ¿Hacia dónde me lleva? ¿A buscar solución rápida o a detenerme, a ver el por qué entré en esa situación y sobre todo darme cuenta que si busco a Jesús, Jesús, te repito, hermano, podrá sanarme, podrá resolver o darme la sabiduría para resolver ese problema? Pero si me quedo con Jesús, hermanos, la sabiduría que Él me dará me llevará nuevamente a no volver a caer en ese problema, a no volver a caer en esa situación. La desesperación, te repito, nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Buscar a Jesús, quedarnos con Jesús y saber entender lo que Jesús tiene para nosotros. San Marcos cierra diciendo: los espíritus inmundos, cuando veían a Jesús, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra de Dios. Debemos de saber reconocer, hermano mío, te repito, a Jesús. Los mismos demonios lo reconocen. Los mismos demonios saben que Él es el Hijo de Dios y lo que ha venido a hacer. Pero nosotros muchas veces no sabemos reconocer a Jesús. Así que hoy es un buen día para meditar, mis hermanos, en esta palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Así que mil bendiciones, mis hermanos, que el Señor nos guíe, nos bendiga y nos muestre su misericordia por medio de su palabra. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.